me alimenta, me acaricia y me conforta. Háblame, Señor. El desierto de mi vida atraviesa con tu voz y transfórmalo en oasis de tu amor. Háblame, pues nada tengo para reclinarme. Siento aliento en donde quiero descansar. Dirígete a mi pobre vida, aunque no lo merezca. Que me refugie en tu lenguaje, oh Señor. Tócame con tu palabra y quedaré limpio. Oh, que pueda ver y pueda hablar y pueda escuchar. Sobre mí, pronuncia Éfeta con fuerza, haz que me abra a ti y a todos mis hermanos. Soy un publicano y te quedas en mi casa, no me condenas, pues tú redimirás mis faltas. Tu palabra sea mi pan, mi agua y mi proyecto, mi compromiso con el mundo, mi señal de paz. Que habite con toda su fuerza en medio de mi vida, que sea mi vara y mi bastón, mi luz y compañía. Espada que te lleve al fondo de los corazones, semilla que siembre sin mezclar mis intenciones. Que mi vida se transforme en palabra de Dios. Que mi vida se transforme en palabra de Dios. Pero es de su Que mi vida se transforme. celular. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenido a esta escuela de la palabra, pero más que todo, bienvenidos a lo que, si tú quieres y si tú te dejas, puede ser una cita de amor. Una cita en donde te puedes experimentar profundamente amado, llamado y enviado. Pero eso dependerá de ti, de que abras el corazón y acojas una palabra, al menos una palabra de Dios que es capaz de cambiarte la vida, a ti y a los que te rodean. Una sola palabra tiene la fuerza suficiente para dar un giro con lo que vivimos, para mejor. Y cuando yo preparaba esta formación, me ayudaba mucho y entendía de parte de Dios Trinitario que me preguntaba, ¿qué es y qué ha sido para ti nuestra palabra? ¿Qué es mi palabra en tu vida, Yajaira? Porque estamos profundizando en la palabra, ¿verdad? Por todo el mes de septiembre. Y de inmediato venía a mi mente la palabra en mi vida ha sido una manifestación muy grande de amor. Esa es una de la primera cosa que venía a mi mente. La palabra como manifestación del amor de Dios. Y por eso iniciaba con esta cita bíblica de Apocalipsis 3:20. Porque en esta cita podemos reconocer un deseo profundo de Dios por estar con nosotros. Un deseo profundo
por encontrarse cara a cara con nuestras realidades de vida. Por eso, Dios mismo en todo momento se hace cercano al hombre, le llama, le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. De eso habla nuestro catecismo de la Iglesia en el capítulo 1. Es Dios el que se hace cercano, el que desea que le busquemos y buscamos. Lo malo es que buscamos y buscamos y buscamos y muchas veces no sabemos ni qué es lo que estamos buscando, pero ahí estamos. Me ha pasado, yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado que voy a la tienda a comprar algo y ya que estoy aquí me dicen, ¿qué le vamos a dar? Y se me olvidó lo que quería y yo les digo, híjole, se me olvidó y me regreso sin nada y ya me recuerdo y voy otra vez. Y así nos puede pasar cuando uno está en este camino de que no sabemos ni qué es exactamente lo que queremos. Nuestro corazón busca tiendas, busca el amor, busca la aceptación, busca la compañía, la felicidad, la realización, la eternidad. Y no nos damos cuenta de que esa sed de búsqueda es realmente el deseo de Dios mismo inscrito en nuestro corazón. Y qué grandeza poder iniciar con esto. Que tú, Jennifer, que tú, Miriam, llevas inscrito en el corazón el deseo de Dios. Y ya desde ahí es un amor profundo y derramado. Del Catecismo número 27. Y por ese amor y por ese deseo también, Dios se hace encontradizo y se da a conocer a nuestras vidas. Aunque muchas veces decimos, Señor, ¿pero dónde estás? Señor, no te veo. Señor, no te escucho. Señor, ¿acaso no quieres que te encuentre? Yo le decía en una oración una vez así, cuando orábamos esta cita donde dice que la entrada es muy angosta y que no todos pueden encontrarlo. Bueno, y yo le decía, Señor, ¿no quieres que te encuentre? Y podía entender, claro que quiero que me encuentres. Y quiero que cada uno me encuentre en su vida y me reconozca. Dios se hace encontradizo y se revela a la humanidad. Y este es otro aspecto que yo veía de la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra es manifestación de amor, pero también es revelación. En la Constitución de Verbum, en el número 2 dice, Dios en su bondad quiso revelarse y movido por amor, habla a los hombres. Dios por amor se manifiesta, se revela y a lo largo de la historia de salvación ha sido Dios quien manifiesta este deseo desde los primeros padres, empezando por la creación, ¿verdad? Y personalmente también. A Noé, que establece una alianza con él, a Moisés, que dialogaba con él cara a cara, le decía su palabra, le pronunciaba. Y al pueblo, a través de Moisés y a través de las tablas de los mandamientos. Dice en Hebreos 1, del 1 al 2, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, a través de la creación, por medio de acontecimientos y por medio de obras. Del Catecismo del 54 al 58. Pero porque no le reconocemos, pareciera que no le entendemos. Y en Proverbios 8:32 dice una palabra clave, que deberá ser clave para nosotros. Escúchame.
escúchame. Así nos dice Dios. Y digo que esta es la clave porque Dios habla, Dios pronuncia, Dios se encarna. Dios habla y da a través de su palabra, que es con la que oramos cada día, da a conocer el proyecto salvífico para la humanidad. Dios no se queda callado. Dios pronuncia. Y cuando Dios pronuncia, se genera la vida. Y ese era otro aspecto que yo descubría importante sobre la palabra de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios generadora de vida. En el Génesis, cuando Dios va creando, pronuncia. Y ahí en el Génesis dice, y dijo Dios, haya un firmamento. Y el firmamento existió. Y dijo Dios, haya. Y se hizo. Y dijo Dios, hagamos. Y surgió la vida. Surgió la vida. Cuando Dios pronuncia una palabra, esa palabra es capaz de generar para los demás vida en abundancia. Pero Dios no se queda ahí, sino que va a más, porque reconoce y puede ver que a pesar de sus manifestaciones, de su revelación a lo largo de la historia, no le reconocemos y no sabemos escucharle. Dice en Oseas 11, no se dan cuenta que soy yo quien los sostiene, no se dan cuenta. Y nuevamente Dios pronuncia. Nuevamente pronuncia. Y les voy a leer esta cita que es de Juan 1, del 1 al 4, del 10 al 12 y el 14. Aunque si gustan ustedes la pueden leer toda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón, es mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta cita es bien bonita porque manifiesta cómo Dios no se queda ahí. Mira la necesidad del hombre y se revela encarnándose. Dios mismo se encarna. Y viene Jesús a mostrarnos ese amor del Padre que nos cuesta reconocer, que nos cuesta identificar. Y todo por la palabra. Pato nos habló de eso la semana pasada. La palabra encarnada en una persona. Jesús viene a darse con todo su poder y viene a pronunciar nuevamente palabras de vida, siendo Jesús la plenitud de la revelación. Y nos descubre
que no basta escuchar, no basta escuchar la palabra, sino que es necesario acogerla y vivirla. Jesús dice en Mateo 6:47, el que venga a mí, oiga mis palabras y las ponga en práctica. El que venga a mí, oiga mis palabras y las ponga en práctica. Y ahí pone de manifiesto a quienes le escuchaban cómo es importante no solo escuchar la palabra, sino practicarla. La palabra que escuchamos de Jesús debe ser para nosotros una guía de vida. Debería ser para nosotros el camino que hay que vivir, el camino que hay que seguir. Señor, pero ¿cómo vivo esto? Escucha mi palabra y pon en práctica lo que te digo. Y en Juan 14:23 también dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará también. Y haremos morada en él. La palabra es una persona esperando entrar en nuestra vida, esperando entrar en nuestro corazón. Una palabra que quiere encarnarse. Una persona que quiere manifestarse a través de nuestra pequeñez. Y para mí eso, yo encuentro una grandeza tremenda, que en medio de mi miseria, que en medio de mi pequeñez, Dios se quiere encarnar. Yo pecadora, yo que no sé ser fiel, yo que muchas veces soy infiel incluso a la palabra. Y Dios aún así está esperando, tocando el momento en que le digamos, sí, Señor, toma mi vida y por tu palabra transfórmala en lo que tú quieras. Moldéala para bien de los demás. Cuando nosotros damos el paso a abandonarnos a Jesús y a confiar en su palabra, Dios hace maravillas. Jesús le decía a la samaritana, si conocieras. Y hoy nos dice a nosotros, porque su palabra es viva, es actual. Si conocieras la importancia de mi palabra, si me dejaras transformarte con ella, grandes cosas haría con tu vida. Manifestación para los demás sería tu vida conmigo ahí, en ella. Por puro amor, por pura misericordia. Y ante esto encontraba otro aspecto de por qué la palabra es importante. Porque la palabra es alimento para nuestra vida. O al menos es lo que debería ser. Es salvación. Es esperanza. Cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado, o mejor dicho, el diablo lo quiso tentar, le decía, convierte estas piedras en pan, mira, tienes tantos días sin comer, conviértelas en pan para que comas. Y Jesús, con mucha determinación, eso que a veces nos falta, pero Jesús con esa determinación decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto desearía yo poder decir eso? Señor, que tu palabra sea para mí el alimento que necesito. Nada más. Eso viene en Mateo 4:4. De la palabra que sale de la boca de Dios.
Y yo recuerdo en una ocasión, hace año y medio, estuve enferma. Pocos lo supieron, ¿verdad? Entre ellos Marce. Estuve muy enferma y me estaba desangrando, tenía vasos internos abiertos, me transfundieron sangre, no funcionó, me transfundieron más, no funcionó, no me podían operar porque mi cuerpo ya estaba muy débil. Constantemente mi esposo me llevaba al hospital, ya de urgencia, y, y me decía, no te mueras, no te rindas, no te mueras. Y yo le decía, pídeles a Dios, no me pidas a mí, pídesela a Dios. Pero en una ocasión, para mí fue muy fuerte porque empecé con medicamento que me ponía físicamente muy mal, me generaba náuseas, me generaba más debilidad en el cuerpo y no podía pararme, debía estar en cama, no podía ni ir al baño, nada. Pero en una de esas experimenté muchas náuseas, ¿verdad? Por el medicamento. Y me paré corriendo. Yo dije, voy a ir, bueno, dije corriendo, ¿verdad? Porque no podía, pero intenté pararme con prisa para alcanzar a llegar al baño y me paré y me intenté parar con fuerza y me fui de filo y seguí caminando como pude y caí en el escritorio, sobre el escritorio de la casa, me raspé todo y mi esposo escuchó porque tumbé cosas y fue y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le decía, necesitaba ir al baño, tenía náuseas. Pero ¿qué ocurrió en ese momento? Yo me sentía morir, literalmente me sentía muy mal. Y yo le dije, por favor, pide que me traigan la comunión. Era un domingo. Pide que me traigan la comunión. Yo necesito recibir a Jesús. Y él lo hizo así, lo hizo, pero nos lo negaron. Nos lo negaron por otras cuestiones que, bueno, en este momento no vale la pena comentar. Cuando mi esposo me dijo, ya, que no, yo experimenté una sed de Dios tremenda, más sed de Dios, porque ya la tenía. Y vino a mi mente y puedo reconocer que no fue por mí, sino porque sé que el Espíritu estaba ahí ayudándome a pedirle lo que necesitaba. Y yo le decía, Señor, yo sé que una palabra tuya basta para sanarme. Una, si tú la quieres decir, basta. Pero si tú no quieres y tú quieres algo más con mi vida, está bien. Pero una cosa te pido, no me dejes. Ven, Señor Jesús, ven. Y podía entender con mucha claridad que Dios me decía, sí, vengo pronto, vengo pronto. Esa palabra, esa única palabra tan simple, sí, vengo pronto, a mí me generó una esperanza tremenda. Me sentía salvada, salvada, porque Dios me estaba dando su palabra. Y en el catecismo dice que la palabra de Dios la comparan incluso con la Eucaristía. La palabra de Dios, porque es presencia de Dios vivo. Y yo me sentía viva y lista para todo. Estaba preparada para todo. Más tarde me habló el señor cura y le comenté si me podían dejar que me trajeran la comunión. Y me dijo, de inmediato que te la lleven. Él no sabía que yo la había solicitado. Fue providente que nos hayamos comunicado. Y me la trajeron. Y yo decía, señora, aquí está. Cumples promesas, cumples promesas. Y me la siguieron trayendo después de eso. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. En medio de la situación que estemos, es alimento, es salvación y es esperanza. Dice en Juan 6:63, la palabra que les he dicho es espíritu y es vida. Y es real. La palabra de Dios es espíritu y es vida.
La palabra de Dios también es promesa y es certeza. Este era otro aspecto importante que veía. La palabra de Dios es promesa y es certeza. Es la promesa de salvación que Dios hizo a su pueblo desde los tiempos de Moisés. Es la promesa cumplida. Los libera y anuncia también al Mesías. Es una promesa cumplida en Cristo. Este Mesías anunciado desde antes. La palabra es la promesa de un acompañamiento fiel a lo largo de nuestro caminar también. No solo de hace años, sino del nuestro. Una promesa fiel que se cumple con el Espíritu Santo. En Gálatas 3:14 dice eso. El Espíritu Santo es la promesa cumplida de Cristo. La palabra de Dios es la certeza de un pastor que cuida a sus ovejas y que busca a la que se pierde, aun cuando tenga que dejar a las otras, porque a ninguna da por perdida. En Lucas 15:4 y Juan 10 encontramos esta realidad. Es la certeza de un pastor que no nos abandona y que lo da todo por nosotros. La palabra de Dios es la promesa y la certeza de una palabra actuante, una palabra que actúa en nuestra vida. Isaías 55:11. La palabra de Dios es la certeza de que la palabra es viva y eficaz. Es la certeza también de que Dios nos capacita para comprender lo que Él nos dice. Segunda de Corintios 5:7. La palabra de Dios es la fuerza que nos mueve a más. Es la fuerza que nos mueve a más. Y esa palabra y esa fuerza también tiene nombre. Y es el Espíritu Santo. Pues es gracias al Espíritu Santo que podemos ser discípulos de la palabra. Juan 8, del 31 al 32. Es gracias al Espíritu Santo que podemos ser anunciadores de buenas noticias. Que podemos en primer lugar comprender lo que Jesús nos quiere decir. Jesús sabía que necesitaríamos del Espíritu, porque solo seguiríamos sin entender, aun cuando Él vino a hacer revelación, a hacer manifestación de la palabra de Dios. Jesús lo sabía y por eso le dice a sus apóstoles en Juan 14:26, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo. Porque los apóstoles, en su camino con Jesús, en su formación, muchas veces le decían, Jesús, no entendemos la palabra que has dicho. Explícanos. ¿Qué quisiste decir con eso? O cuando Jesús hablaba de quien come mi carne y bebe mi sangre, ¿se acuerdan de esa cita en donde se escandalizaron? El que coma mi cuerpo. Y se escandalizaron, incluso los apóstoles también decían, ay Jesús, ¿cómo habla así? Por eso lo dejan, por eso se van. Son palabras fuertes. Y Jesús les dice, ustedes también me van a dejar. Ustedes tampoco entienden. Es difícil a veces entender lo que Dios nos quiere decir. Y es natural. Pero
Por eso Jesús anuncia que será el Espíritu en nuestra vida el que nos va a ayudar a asimilar la palabra y a su vez ser palabra para los demás, ser palabra de Dios. Dios nos capacita. Dios nos capacita y nos invita a ser anunciadores también de buenas noticias, a ser familia Verbum Dei, palabra de Dios, porque esa es nuestra identidad, ser palabra de Dios, ser la palabra de Dios encarnada. Y aquí viene otro aspecto importante de la palabra. La palabra es misión. La palabra no se queda en teorías y en cosas bonitas, que es bonito, pero la palabra en nuestra vida, una palabra orada, asimilada y vivida, nos impulsa a la misión. La semana pasada decía Marce, nos dejaba con Jesús, Eucaristía, con una pregunta. ¿Qué palabra quiere decir Dios con mi vida? ¿Qué palabra quiere decir Dios con mi vida? Y a mí esa pregunta era como un impacto para mí. Porque yo pensaba, ¿Dios quiere decir con mi vida? ¿De verdad quieres ser palabra en mí? Y es algo que deberíamos profundizar. ¿Tú qué quieres decir en mí? ¿Tú qué quieres ser en mí, Señor? Cuando yo tenía 14 años, inicié en los grupos juveniles. Era como la mascota del grupo, porque eran jóvenes, ¿verdad? Y en ese tiempo los jóvenes eran de 18 en adelante. Y yo tenía 14 y yo iba al grupo. Entonces me sentía como la mascota porque yo iba atrás de todos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que rápidamente, ay, perdón, se me cayó mi ojo. Que rápidamente, pues yo opinaba, era tímida, pero aún así intentaba ir medio opinar. Me empezaron a invitar a dar temas. Y una vez, recuerdo que mi primer tema para mucho público fue en un retiro de jóvenes para Puente Grande. Hay un seminario y fue ahí. Y era un retiro de jóvenes de 18 años para arriba. Yo tenía 14 años y eran alrededor de 100 jóvenes, poquito más. Dios mío, cuando yo vi todos los que eran, yo me quedé asustada. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, aunque sabía, pero en ese momento yo estaba pasmada. Los temas se daban en un teatro que hay ahí en ese seminario. Entonces me subo, toda temblorosa, miedosa, insegura. Miro a todos los jóvenes que había expectantes. Era la mascota, pues ya si no, era una mocosa de 14 años. Y todos expectantes. Y entonces respiré y dije, Dios te ama. De verdad, Dios te ama. Y en ese momento sentí baldes de hielo que me caían porque era algo que yo no me creía. Solté el micrófono, corrí detrás de los telones y me puse a llorar. No dije más. Obviamente eso fue un ridículo total. Así lo pueden ver muchos. Pero para mí fue un abrir los ojos a que mi vida necesitaba ir más allá. Yo estaba diciéndole a más de 100 jóvenes expectantes que Dios los amaba sin creer eso en mi vida. Y es real que Dios nos ama, o sea, eso es una realidad. Pero cuando la palabra no es asimilada en la propia carne,
los frutos que da son pocos, y no por la palabra en sí, porque la palabra da frutos. No vuelve a Dios sin dar los frutos esperados. Claro que da. Pero qué diferencia a cuando la persona que dice Dios te ama se experimenta como la más amada de todas. Esa es la diferencia. Por eso, la palabra en nuestra vida, y especialmente para quienes intentamos vivir en la fe y para quienes intentamos compartir a los demás, la palabra vivida, asimilada, debemos vivirla para que entonces dé el fruto que Dios quiere dar. Para que entonces mi vida sea respuesta para el otro. Para que entonces mi vida no sea un cascarón que anuncia, pero por dentro no vive, como los sepulcros blanqueados. La palabra en nuestra boca puede engendrar vida. Pasaron los años. Conocí el Verbum Dei en el 2000. Yo tenía 17 años y creo que me colé. Y también porque había una acampada para jóvenes más grandecitos, pero me colé. Y conocí la palabra. Conocí la palabra de Dios que me decía, te amo. Con un amor eterno. Jeremías 31:3. Eres preciosa para mí. Y aunque una madre olvide a sus hijos, yo no te olvido, porque eres mía. Y nada ni nadie te separará de mí. Ni tú. Romanos 8:35. Marce me corregirá si me equivoqué en la cita. Esas palabras me sanaron desde el interior. Sanaron mi infancia, sanaron mi adolescencia suicida, sanaron mi ser joven hasta lo que viví en ese momento. Una palabra de Dios tiene el poder para cambiarnos la vida y a la vez cambiársela a otros. Después de ese tiempo, yo seguí en los grupos juveniles y había un muchachito que era adolescente en ese momento y yo había iniciado un grupo de adolescentes que una vez estaba en un retiro de todo el día con los misioneros, iba con misioneros en ese tiempo y recibo una llamada y era este muchacho y me dijo, mamá, porque él me decía mamá o madre, y me dijo, mamá, me quiero suicidar, estoy en tal lugar y estoy a punto de hacerlo, definitivamente ahora sí me atrevo y me quiero despedir de usted. Me hablaba de usted. En ese momento le dije, detente, y vino a mi mente mi historia también. Detente, voy para allá. Hablé con uno de los misioneros, Víctor, que ahora es sacerdote chileno, y le dije, Víctor, necesito irme, ocurre esto. Y Víctor, junto con otro misionero que se llama Jorge Gordillo, dijeron, no, te llevamos. Y me llevaron y me dejaron en el lugar donde estaba el muchacho, y el muchacho estaba ahí todo hecho bolita en la calle, y me dejaron y yo me quedé. Y lo toqué y me abrazó con fuerza y me decía, mamá, estás aquí. Y le empecé a hablar de lo importante de su vida, pero no desde mi perspectiva, sino desde la palabra de Dios. Le empecé a hablar de la importancia que él tenía para Dios, de lo malo que era. Y después de horas de platicar con él, ese muchacho desistió de la decisión que había tomado. Y ahora tiene una familia. Y cuando me ve allá, cuando voy a mi casa,
y me ve porque para allá vive, corre y me abraza con fuerza y me levanta, porque ahora pues ya es más grande que yo, y me levanta y me dice, madre, gracias, siempre me da las gracias. Y este gracias yo lo entiendo de Dios. Gracias porque con tu vida puedo ser luz para los demás. Con tu vida, Judith, yo puedo dar vida a muchos. Con tu vida, Laura, yo puedo manifestar amor para los demás. Con tu vida, Jaime, puedo ser esperanza. Porque con tu vida puedo hacer, puedo pronunciar, puedo engendrar vida. Que sea pues la palabra de Dios la que despierte en nosotros el deseo de encarnarla con la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a ser palabra de Dios, a ser nuestro carisma, verbum Dei. Enséñanos a hacer respuesta. Enséñanos a abandonarnos a la palabra con la certeza de que es promesa y cumplimiento. Que en este momento podamos quedarnos con Jesús en silencio y que podamos entender de su parte, porque es mi palabra importante para ti. ¿Qué significa mi palabra para ti? ¿Qué ha sido en tu vida? Y que eso sea luz para los demás. Como ven, hay unos aquí, entonces voy a bajar a tratar de conectarme con la tablet para exponer al Santísimo. Entonces, mientras podemos comenzar con una canción, voy a salir de aquí para entrar en la tablet y llevarla aquí. Y a las 6:30, pues tendremos un momento para compartir cuando escuchemos una oración. ¿Sí? Gracias. Gracias. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir.
ti. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. 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 Tú estás aquí.